El odio es nuestro único enemigo. Para nosotros el mundo entero es uno. No estoy en la tierra para sembrar la guerra y la enemistad. El amor es la misión y la vocación de toda la vida. Que una única palabra pare la guerra. Ama y sé amado. Esta reflexión de Yunus Emre, el poeta místico turco de los más reconocidos, nos obliga a repensar el mundo actual. Y por ello entraremos en el universo de Turquía, su gente, sus tradiciones y cómo su cultura enriquece también a México, Gretel. Muy cierto, Javier, y precisamente por ello nos encontramos aquí en el Centro Cultural de Turquía, que es además la sede de la Fundación Yunus Emre, para adentrarnos en la historia y los grandes aportes para México y el mundo de esta legendaria nación. Platicaremos con Salih Gültekin, quien es director de este centro, y también con Talia Ishkan, encargada de asuntos culturales. Óscar Helguera, por su parte, va a dar cuenta con un reportaje de esa industria en crecimiento que es la de la telenovela y que México, digamos, se conoce bastante bien. Por su parte, Itzel Herrerías nos va a acercar a un taller de Ebru, ese arte milenario del papel marmoleado. Así es, Javier, y tendremos además en México en 100 objetos a nuestra compañera Norma Guzmán, quien nos cuenta la historia detrás del secreto del café turco. ¿Estamos listos? Le invitamos. Comenzamos con la X en la frente. Laboratorio de lo que vendrá por los constantes flujos migratorios, por los numerosos puntos de encuentro para intercambiar mercancías en forma deliberada y costumbres, a veces sin darnos cuenta, las fronteras muestran tensiones y oportunidades. La frontera norte mexicana es una de las más transitadas del mundo, pero hay otras no menos interesantes como las de Turquía, paso milenario entre Europa y Asia, entre Oriente y Occidente, entre tradición y modernidad. Si quisiéramos entender los principales retos y oportunidades entre Oriente y Occidente, allí tenemos que acudir. Un puente desde esas tierras lo tienden las producciones televisivas turcas, que han crecido en nuestro país de manera notable. Pero más allá de la mera generación de divisas, donde televisoras turcas y mexicanas ganan, las historias turcas y cómo se cuentan ya han echado raíces en nuestro país. Según la publicación turca Vatan, las ganancias en exportaciones de melodramas de televisión, que eran de 10 millones de dólares en 2008, alcanzaron los 300 millones en 2016 y tienen como objetivo llegar a los 750 millones de dólares para este 2023. Ya nos contará el gran hechicero, el tiempo, en qué desemboca todo esto. Yunus Emre es el nombre del poeta nacional turco quien inspira la diplomacia de esta legendaria nación. Cabe decir que entre su obra, el pensamiento de este autor promueve los valores como el entendimiento, la paz, el amor y la tolerancia por encima de la adquisición de bienes materiales. Una apuesta muy genuina, sobre todo en el mundo de hoy, en donde crecen las confrontaciones políticas y militares en distintas regiones. De ahí el interés del Estado turco por reivindicar la obra de Emre, quien fue un autor místico que viviera en el siglo XIV. Y bueno, hay que decir que a partir del año 2009, Yunus Emre es el nombre del instituto a través del cual el Estado turco promueve los valores como su idioma, la cultura, su historia, literatura y las artes. Y aquí tiene sede el Yunus Emre en este Centro Cultural de Turquía para promover todas estas actividades en la Ciudad de México y sus alrededores. Y para hablarnos de Turquía, este país entre Occidente y Oriente, estamos con el señor Salih Gültekin, que es el director del Centro Cultural de Turquía, Yunus Emre. Gracias por recibirnos. Gracias a ti, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo es Turquía ahora?
Turquía actualmente tiene huellas de los valores culturales traídos desde Asia Central, comparte distintos elementos con otras culturas que han habitado en el territorio por siglos. Esta diversidad se ve reflejada en todos los ámbitos, desde la gastronomía, arte, hasta nuestra cultura e historia. Nosotros estamos aquí para presentar estas riquezas multiculturales de Turquía y compartirlo con el mundo. ¿Qué significa o qué es el Instituto Yunus Emre? El Instituto Yunus Emre se fundó con el objetivo de presentar y compartir el arte, cultura e historia de Turquía fuera del país. En 2009 se abrió nuestro primer centro cultural. Hoy en día contamos con 80 sedes ubicadas alrededor del mundo para continuar compartiendo la cultura, arte y historia de Turquía. ¿Y de dónde viene el nombre de Yunus Emre? El instituto fue nombrado en homenaje al filósofo Yunus Emre, que vivió en el siglo XIII. Sus aportaciones filosóficas simbolizan los valores, el amor, la paz social y la prosperidad al mundo. Cabe resaltar que nuestra filosofía, Gelin tanış olalım, significa vamos a conocernos, frase importante del filósofo Yunus Emre. Esta simboliza que nuestras puertas están abiertas a quien quiera informarse, disfrutar y acercarse a la cultura y riquezas de Turquía, por lo que en nuestras instalaciones son bienvenidos. ¿Eso representa en México también? Nuestro instituto en México abrió sus puertas en mayo 2022. Con el objetivo de fomentar la interacción cultural entre los dos países. Esto se realiza de manera conjunta a través del diálogo entre México y Turquía, creando así un lazo cultural entre ambos. Muchísimas gracias y seguimos aquí con la X en la frente. Entre algunas curiosidades sobre Turquía, diremos que el tulipán fue traído por los turcos a Anatolia desde el Turquestán en el siglo XII y desde ahí se plasmó en la artesanía y se cultivó en los jardines, y sería el sultán Suleimán quien en el siglo XV lo regalaría al entonces rey holandés. De ahí los tulipanes que aman los europeos y distinguen a aquel país. Hay que decir también que el uso de la alfombra es muy antiguo entre los turcos y los diseños de estas piezas se inspiran en la naturaleza y a muchos de ellos les recuerdan sus antecedentes nómadas. Por otro lado, el arte de la cerámica es también una expresión muy importante de la cultura turca, que se remite al imperio selyúcida, y precisamente los primeros azulejos otomanos se conservan en la Mezquita Verde de Bursa, construida en 1421. Y desde aquí nos vamos con Óscar Helguera, quien en el reportaje nos cuenta del éxito de las telenovelas y series turcas. Con una gran inversión, con un gran trabajo actoral, las telenovelas turcas se han adueñado del mercado de las series en todo el mundo. Es el lugar de privilegio que hoy tiene Turquía. Durante años las producciones mexicanas lo ocuparon. En prácticamente todo el mundo se consumían los dramas maquilados en nuestro país. En materia de exportación, el día de hoy Turquía es uno de los exportadores más significativos del mundo. Turquía está posicionado como una de las más grandes potencias en la producción de telenovelas y es el segundo exportador mundial de ficción televisiva, únicamente por detrás de Estados Unidos. Que en los últimos años el impacto de las telenovelas turcas ha sido expansional, particularmente en México. La telenovela como medio de publicidad y difusión de costumbres es muy poderoso, tanto como ventana para conocer lugares francamente hermosos, como para que el televidente se vaya adentrando en las costumbres y tradiciones de un pueblo que en algunas cosas se parece bastante al latinoamericano.
Las personas estando a su casa, pues entran a Estambul, ven esos paisajes, les llama la atención, a lo mejor quieren aprender el idioma turco, que es también buen posicionamiento, o van y muy simplemente, en términos comerciales, viajan a Turquía. Sí, a la gente le fascinan estas telenovelas y series, pero ¿por qué han funcionado con tanta fuerza? Aquí algunos factores: espectaculares locaciones reales, actores y actrices súper atractivos, hermosas casas, lujos, gran calidad de producción muy por encima del promedio, música súper cuidada. Todo esto aunado a una narrativa fascinante, envolvente y las historias sencillas y que nos suenan bastante familiares, pero con 3 rayitas más en drama que las de Latinoamérica. Mira, ves una telenovela, te enamoras, te da curiosidad, quieres viajar. Un día estás en Estambul con un fin turístico y estando allá es cuando tú te das cuenta que es incluso más que lo turístico, es cultural, la historia, los edificios, monumentos. Entonces claramente eso beneficia mucho a Turquía a un nivel sostenible y duradero, es decir, expandir nuestra cultura, valores e historia. Los realities y telenovelas, en general los formatos de televisión turcos, están siendo comprados y replicados en todo el mundo. Son parte de una especie de sincretismo moderno que en el caso de la televisión es en una sola vía. En los 90s veían telenovelas mexicanas. Hoy, los turcos le venden quesadillas a la del comal. ¿Sabías que Ebru significa nube y es el arte de pintar sobre el agua? Los primeros documentos que se tienen de este arte son del siglo XVI. El Imperio Otomano lo utilizó para decorar sus escrituras y hoy lo podemos aprender en el Centro Cultural de Turquía. Es un arte turco que tiene más de 500 años, en el que en un medio acuoso, como el que estamos viendo, ponemos pinturas. Bueno, en realidad no son pinturas, son óxidos y minerales y vegetales, con que en él formamos patrones. La principal característica de Ebru es la creación de motivos coloridos. Los pigmentos no se mezclan entre sí por la densidad de agua y la hiel de toro que contienen. Ese es el secreto del marmoleado. En este arte tenemos pigmentos minerales, generalmente óxidos de hierro, como estos que estamos viendo aquí. Hay un pigmento mineral que es el turquesa, que es el color clásico de Turquía y de Estambul. Y ahí tenemos un pigmento de origen vegetal, que es el añil. Y también las brochas, como esta, son especiales en el sentido que son palitos de madera, no de madera, de rosa, que tienen pelitos de caballo. Esta no es la crin, es la cola de los pelitos que tiene la cola en el caballo, porque son muy duros y nos ayudan a sostener los pigmentos. También utilizamos esto. Se llaman bis y esto nos ayudan a manipular los pigmentos en el agua. La técnica de Ebru consiste en rociar colores que contienen unas gotas de hiel de toro sobre una superficie acuosa, mezclada con una alga marina llamada carragenina, que sirve como espesante. Al colocar con cuidado el papel sobre el agua, la imagen flotante se transfiere fácilmente al papel, creando así una impresión única de Ebru. Es un arte decorativo, pero también es un arte en sí. Cada maestro, cada artista imprime en él, aunque sea el mismo patrón, puedes ver un movimiento diferente, selección de colores diferentes. Se utiliza también como guardas de libro en el aspecto decorativo. Lo vamos a ver muchísimo en lo que es María Luisas, decorando las escrituras. Es un arte meditativo que requiere mucha paciencia. Los sufís lo practicaban. Para ellos era una ventana al universo interno de cada persona, conectar con su espiritualidad. Estamos aquí en el Centro Cultural Turquía, que está en Polanco, en Hegel 216. Están todos invitados, vengan, conozcan, experimenten, porque es un arte del que se van a enamorar. Continuamos recorriendo este Centro Cultural de Turquía. Ya aprendimos a decir algunas cosas como merhaba,
que es hola en turco. Y bueno, precisamente en unos minutos más no se pierda la entrevista con Talia Ishkan, encargada de asuntos culturales, y por supuesto, en unos minutos más, la historia detrás del secreto del café turco. Talia Ishkan, como representante del área cultural de la Embajada, ¿cuáles son las actividades que tienen principalmente aquí? Hola Javier, muchísimas gracias por el espacio. Mira, aquí en el Centro Cultural de Turquía, que es el Instituto Yunus Emre, tenemos una variedad muy amplia de actividades, desde los días de cocina, es decir, talleres de cocina, hasta cursos de turco, conferencias académicas sobre la historia de Turquía, clases de música, clases de utilizar instrumentos de Turquía, etcétera. Hacemos muchas actividades. También tenemos clases de artes tradicionales turcos, tal como la clase de Ebru, etcétera. Es lo del papel, ¿verdad? Exactamente. Y digamos, de los talleres o de las actividades que tienen, ¿cuál es la más popular para la gente mexicana? Pues la verdad es que todos son muy populares. Mira, respecto a nuestros cursos de turco, sí, respecto a nuestros cursos de turco, cada día tenemos más estudiantes de diferentes clases. No pueden ser estudiantes universitarios, mujeres, el perfil de mujer mexicana que ve telenovelas turcas, por ejemplo. Bueno, hay muchos, claro. Personas profesionales, académicos, etcétera. Tenemos muchos estudiantes. Instituto Yunus Emre en México, pues es el único instituto que incluso puede certificar oficialmente el nivel de turco, y es por eso que cada día tenemos más, y otras actividades culturales y de arte que hacemos también impulsa esa parte, ¿no? Una persona viene a una clase de música, se enamora y luego quiere aprender turco porque a lo mejor quiere cantar o quiere entender las letras, etcétera. Algo que también a todos nos gusta es la gastronomía. ¿Hay muchas personas que se inscriban a tomar clases o al taller? Yo te puedo decir que eso también ha sido una de las actividades más populares que hemos tenido en estas instalaciones, porque pues México, como es un país gastronómicamente muy rico, la gente acá quiere aprender más y quiere incluso comparar los elementos que México y Turquía tienen en común. Entonces, ¿qué tenemos en común? Pues algunos métodos, porque nuestro chef, incluso hicimos aquí días de la cocina mixta, donde se compararon ciertos platos tradicionales de México con ciertos platos tradicionales de Turquía. Incluso como hacemos arroz, mismo arroz con diferentes especies, es algo diferente. Entonces, desde el primer día de taller de platos, yo creo que eso llama mucho la atención, y como llama mucho la atención, nuestros talleres, puedo decirte que es como una vez al mes en promedio, y cada taller es de un plato particular. Para saber cuál te interesa más, entras a nuestras redes del Instituto Yunus Emre y ves, por ejemplo, es el día de mantı, que es, por ejemplo, tipo un pasta turco que lleva carne, etcétera, o es el día de dolma, etcétera, y justo es plato por plato en específico para el pueblo mexicano. Talia, hay una cosa que me llama la atención, y es el nombre del Instituto Emre. ¿Quién era este personaje que es tan importante? Porque es como, digamos, la representación del Instituto Goethe para los alemanes o el IFAL en Francia. Exactamente, es buena referencia de comparación, y pues Yunus Emre fue un místico filósofo turco muy importante, y es un personaje que influyó con su filosofía y con sus palabras y con sus frases humanistas y pacíficas, no únicamente a Turquía, sino toda la región y todo el mundo. Entonces nosotros como referencia tuvimos justo ese nombre, y eso también es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Mira, una de sus frases más importantes ha sido como ven, vamos a conocernos, es gelin tanış olalım, y nosotros aquí justo con nuestras puertas abiertas estamos promoviendo esa filosofía hacia el pueblo mexicano, porque pues ¿por qué estamos aquí? Pues justo para que los dos pueblos se acerquen, ¿no? El pueblo turco y mexicano. Entonces yo creo que esa integración cultural a nivel bilateral, incluso en términos de diplomacia cultural, es algo muy importante, y nos hace muy feliz también ver ese interés que día a día se está incrementando desde el primer día que abrimos esta institución aquí. Tender puentes, finalmente. Sí. Muchísimas gracias, Talia. Muchas gracias a ti, Javi. Y seguimos aquí con la X en la frente. Es un placer contar con la X en la frente con la presencia del doctor Mehmet Necati Kutlu, quien además es un hispanoamericanista y hoy por hoy parte de este equipo del Centro Cultural de Turquía. Muchas gracias por estos minutos, doctor. Gracias a ustedes. Bienvenidos.
Cuéntenos, hablar de la historia de Turquía es remontarnos a muchos siglos. ¿Cuál es realmente el origen de esta historia? ¿A partir de cuándo se cuenta? Y si quiere usted acercarnos un poquito a todos estos datos tan importantes. ¿Cómo no? Cuando decimos la historia de los turcos, nos remontamos a miles de años atrás y a otro lugar. El lugar es Asia Central. Precisamente, ustedes los mexicanos están muy acostumbrados a los nombres de las montañas estas emblemáticas del mundo, pues entre las montañas Urales y Altaies, ¿no? Son cordilleras. Así es. Entonces, pues los turcos originalmente son de Asia Central y en distintas oleadas a lo largo de siglos se mueven hacia Europa y llegan hasta las tierras donde viven hoy en día. Si estamos hablando de la evidencia escrita más remota, podemos decir que data del siglo VIII y son unos monolitos que se encuentran en ese lugar, en Asia Central precisamente, que se llaman los monumentos de Orhun, uno del año 732 y el otro 737. Y en los escritos, que es una especie de runa, pues ahí vemos en el alfabeto que utilizaban los turcos en aquel entonces la palabra Türk por primera vez. Que además es un elemento importante que identifica no solo la nación de ustedes, Turquía, sino también otros territorios, hoy por hoy países, que se les llama también países turquíos. Sí, los países túrquicos. Bueno, túrquicos. Porque toda esa geografía, desde Asia Central hasta donde están los turcos y hasta un poco más, en los Balcanes también quedan algunos grupos restantes de lo que era el Imperio Otomano. Por eso podemos decir que desde el Adriático, los Balcanes, hasta Asia Central, sí hay una fuerte influencia de la cultura e historia turca. Sin duda. Y quisiéramos que nos acercara como especialista en temas de historia, literatura y latinoamericanista, ¿cuáles son algunos datos importantes de estos archivos que se conservan sobre el Imperio Otomano? ¿Qué nos pueden comentar o platicar a quienes no conocemos cuáles son esas particularidades? Esa es una pregunta muy buena, muy útil para los estudiosos, porque el literato, el que se dedica a la literatura, digamos, al estudio de la literatura, o el historiador necesitan documentos. ¿Y dónde se encuentran esos documentos? En los archivos. Pues sí, el archivo de lo que se llama la presidencia de los archivos estatales en Turquía tiene dos entidades. Una de ellas se dedica al archivo otomano, lo que le dije, de principios de los años 1300 hasta lo que es 1918, 1920. Y lo que es el archivo republicano, pues es a partir de ahí, del 1919 hasta nuestros días, 2023. ¿Y cuántos documentos? Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Son 1,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones. Bueno, son alrededor de 170 millones de documentos, wow, abarcando ese periodo de 600 años de imperio y 100 años de república, ¿no? Precisamente este año, en 2023, cumplimos los 100 años de la República de Turquía, porque Turquía se convierte de imperio a república. Qué maravilloso. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Bueno, nada más. Aquí estamos en México intentando aproximar un poco más nuestros pueblos, que de hecho no están tan distantes. Parece que sí por lo geográfico, pero no en lo cultural, no en lo humano, no en el trato personal entre los seres y también ni siquiera entre los pueblos y los países. En realidad somos lo más próximo que hay en este mundo. Ya verán. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por estos minutos. Nosotros continuamos. Acompáñenos con la X en la frente. Existe una
tradición muy antigua que viene del continente asiático y que puede hablarle acerca de su destino. ¿Quiere saber de qué se trata? Aquí se lo cuento. Realmente es una tradición de la que no se sabe con exactitud cuándo inició, pero a la fecha la cafeomancia se ha vuelto una alternativa para las personas que necesitan saber acerca de su propio destino. La energía actual, o sea, ¿cómo estás? Si estás triste, si estás preocupada, si de pronto tienes que elegir entre dos personas, también se ve. La tradición cuenta que después de degustar una comida vasta y abundante, los comensales tomaban café y de ahí nace la tradición. El café debe de estar en un tazón blanco, el molido debe de ser fino como talco. La persona lo toma con calma y cuando quedan los asientos, la taza es volteada dejando reposar y caer el contenido. Los caminos que quedan son los leídos. Se hacen estos caminos, se crean figuras. Dependiendo de en qué parte está de la taza, habla de futuro o pasado, sobre ti o sobre las demás personas. Leemos las figuritas. Sobre esta leída de las figuritas leemos a la persona en donde existe. Es un don que tienen algunas personas, pero también hoy en día se estudia para poder hacer la lectura del café turco. Buenas siempre, malas no leemos, pero siempre es buena, siempre a positivo. Así es que usted ya lo sabe, si siente la necesidad de saber un poco más de su pasado o de su futuro, no deje pasar la oportunidad de que le hagan una lectura de café turco. Llegamos al final de este programa después de aproximarnos, y solo aproximarnos, a la cultura turca, esta cultura en donde confluyen varias tradiciones y que nos dan muestra, como el caso de la mexicana, de que el tejido de varias tradiciones nos da mayor fortaleza, Gretel. Sin duda alguna, Javier, y siempre es importante pues poder revisar estos aportes, las tradiciones, los usos, muchas costumbres que incluso nos hacen comunes a los países a pesar de su lejanía geográfica. Y este es el caso de México y Turquía, que tienen muchos puntos que nos interconectan. Por eso queremos agradecer a este Centro Cultural de Turquía, a la Fundación Yunus Emre de la Ciudad de México, su hospitalidad y generosidad para la realización de este programa. Y nosotros, ya lo sabe, les invitamos la próxima emisión aquí, de nuevo, con la X en la frente.